Médico. Bien, señores, con nosotros está el doctor César Mella, uno de los más prestigiosos psiquiatras del país, psiquiatra, director del hospital, director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Y entonces, doctor, aunque queremos hablar con usted de algunos problemas sociales, sobre todo del suicidio, que tiene casi 600 personas todos los años que se quitan la vida, y algunos antes de quitarse la vida le quitan la vida a otro, como los hombres que matan a las mujeres. Pero hoy son las elecciones del Colegio Médico Dominicano y yo sé de la influencia que usted tiene como expresidente del Colegio Médico Dominicano. Entonces, ¿qué espera usted que va a ocurrir hoy en el Colegio Julio, Médico? que por cierto, y disculpe doctor, nuestro invitado, aprovecho e informo que exactamente ahora el candidato Clemente Terrero está convocando a una rueda de prensa donde hará una serie de denuncias. Él alega que en muchos lugares las elecciones no han iniciado porque tienen urnas secuestradas, entre otras situaciones. La rueda de prensa es precisamente en el Colegio Médico Dominicano. Doctor, ¿qué espera usted que pase hoy? Yo espero que las elecciones se reanuden, que se efectúen en libertad y democracia en todo el país, y que de los 4 candidatos, pues los médicos escojan el mejor, la mejor opción. Siempre se presentan en estas cosas por la misma debilidad organizativa este tipo de problemas, pero yo creo que no debemos precipitarnos. Yo, como pasado presidente, tengo que ser un ente de armonía entre esos grupos. Claro, se da una particularidad en este torneo, y es que por primera vez hay una polarización entre una plancha que está apoyada directamente por el gobierno y una plancha que responde a otro tipo de intereses. ¿A la oposición? Bueno, hay un abanico amplio de bueno, de sectores de oposición todos. Sí. Entonces, ese es un fenómeno sui generis en este momento, y esperemos ver qué pasa. Pero lo que quiero decir a tu pregunta es que yo espero que las cosas se normalicen. Sí, pero usted, la exhortación que usted le hace a los médicos, a los que están todavía en su casa, que no han ido a votar, ¿cuál es la exhortación? No, y muchos que no han podido, porque si no hay urnas, imagínate. No, que voten masivamente, que se presenten a los comandos electorales en orden, que los que están al día, para que voten. No vamos a votar por ningún candidato. Camarada César. Camarada César. El líder de los médicos fue decano, el decano, no, y presidente del Colegio Médico, de la facultad, el mejor decano que ha tenido la Facultad de Ciencias de la Salud. Y fuimos compañeros de consejo universitario. ¿Ustedes? Sí, y él estuvo en el departamento de prensa cuando yo fui presidente del Colegio Médico. O sea, somos llaves de César. No, pero ustedes tienen un trío dinámico. Yo estoy cómodo. Fíjate que los muchachos me llevaban un camino y yo me devolví. Evidentemente usted no ha respondido la pregunta de Julio. No. Vamos a respetar eso. Vamos a respetar eso. Déjeme no influir sobre el radio y teleauditorio. Y dejar que la gente vote pacíficamente. Libertad. Vamos a aprovecharlo. Ese nivel que es picaresco. Vamos a aprovecharlo, doctor, en un tema que el país no le ha dado tanta importancia, pero yo creo que tiene mucha, incluso que es un tema que está muy presente en los feminicidios, porque probablemente, y es lo que he estado chequeando ahí con algunas estadísticas que usted domina más que yo, de cada 6 personas que deciden quitarse la vida, yo veo una involucrada en feminicidios. Es decir, que probablemente antes de decidir matar a la mujer, ya él tiene decidido su final. Es decir, nos vamos los dos, ya sea por una situación de depresión, alguna psicopatía, no sé qué cosas son las que están influyendo en esa gran cantidad de suicidio. Yo quisiera, frente a un panel de expertos como ustedes, hacer algunas precisiones frente al tema del homicidio, suicidio y el tema relacionado con los feminicidios. En los últimos 10 años, el país promedia 100 o más damas muertas a manos de hombres. Anualmente.
anualmente. Segundo, este año nos encaminamos a volver a romper el récord. Sí. Sobre todo que en los últimos 10 días se han dado 7 a 8 feminicidios. Sí. Segundo, la cantidad de gente que se envuelve en esto son generalmente gente joven. Fíjense que la diferencia de edades entre el homicida y su feminicida anda por ahí por los 30, 35 mujeres jóvenes entre 20 y 25 años. Tercer aspecto, siempre hay una secuela en la cual dos familias quedan irreconciliablemente enemigos y hay un promedio de 3 huérfanos o huérfanas por cada acontecimiento de esto que ha ocurrido. Dicho de otra manera, que estamos acumulando ya miles de huérfanos, muchos de los cuales ya tienen entre 10 y 20 años. El otro aspecto es que este es un fenómeno a nivel nacional. Fíjense que esto era un problema como urbano, pero ahora mismo es suburbano y urbano. Y otra cosa, fíjense que la escolaridad de los protagonistas casi nunca sobrepasa el nivel universitario. O sea, yo no quiero decir aquí que el feminicidio es un problema de gente pobre, de gente iletrada y de gente sin educación, no. Yo lo que quiero decir, hablando de la epidemiología del problema, que fíjense que son gente generalmente humilde. Esto está matizado por otros componentes, como la facilidad con que una gente tiene y dispone de un arma de fuego. Segundo, la posibilidad de que una persona que actúa en este escenario consuma alcohol u drogas de algún tipo. Y en tercer lugar, socioantropológicamente, el barrio generalmente sabía que ahí iba a ocurrir un problema. Hay una complicidad, la mamá le dice, mira, acepte ese hombre de nuevo, que es un hombre bueno, lo mejor es que tú te arregles con ese hombre. O sea, el feminicida está etiquetado generalmente como un hombre tranquilo, entre comillas, pero cuando usted va la historia se da cuenta que había sido un maltratador, un abusador, o que previamente esa dama había denunciado a los mecanismos legales correspondientes que estaba siendo amenazada. Esto así, nosotros tomamos en cuenta que hay una tendencia en los últimos meses, y es que el homicida que es feminicida termina convirtiendo un suicidio en su propia persona. ¿Es para hacerse justicia? ¿Es el sentimiento de culpa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que ese hombre estaba atravesando por una depresión profunda cuando intentó y ejecutó este acto de crimen? Fíjense que nosotros no tenemos una buena autopsia social. Quiere decir esto, una buena entrevista de fondo con la muerta, una buena entrevista de fondo con el muerto. Y nosotros estamos haciendo especulaciones psicodinámicas como psiquiatra en ejercicio. Es decir, ¿qué pasó con este hombre que la comunidad lo calificaba como un hombre de bien, un hombre pacífico, un hombre bueno? Hay dos circunstancias: el que convive en el momento del hecho con esa dama y el que convivió en algún momento y ella se niega a volver con él. Y entonces esa persona estaba siendo acosada por razones económicas, vamos a decir, hay una manipulación económica, yo sí que mantengo a esa mujer y entonces es una propiedad mía, es un solar, es una finca, o por razones de tipo sentimentales con el acoso, y claro, en una cultura del macho, una cultura de esa mujer, o es mía o no es de nadie. Ese es el concepto tradicional del hombre dominicano. Entonces, sintetizando, estamos asistiendo a una verdadera epidemia que todos tenemos que involucrarnos en detener tanta sangre. Segundo, que no parece que el impacto de las políticas sociales, de los medios de comunicación, esté amedrentando al hombre potencialmente homicida para que esto disminuya. Y finalmente, que es un fenómeno nacional de gente joven, donde los celos y la necesidad de posesión y manipulación de una dama está en juego, y que últimamente la tendencia del fenómeno es a convertirse en feminicidio, homicidio, suicidio. O sea, esas son algunas de las características para situar el tema, y ya ustedes, pues como es natural, lo van a matizar. Es un tema de salud pública, es una pandemia, pero ¿cuál es la cobertura que da la seguridad social a la atención sanitaria mental? ¿Qué me cuesta a mí visitar al psicólogo, visitar al psiquiatra, y qué apoyo vía la seguridad social recibo como paciente? Sí, porque
tu pregunta entraña una cosa. ¿Cuántos hechos de este tipo pudimos evitar si una intervención de psicólogos, psiquiatras y trabajadoras sociales llegó al escenario 15 días antes? Ese es el tema de la pregunta. No, la cobertura es mínima, porque los servicios de psicólogos y de psiquiatras, y sobre todo el acercamiento de esos servicios a la comunidad más pobre, son inexistentes. Este es un problema de salud pública, pero de salud mental pública, que agobia a mucha gente y que coloca en una situación de enemistad y de necesidad de venganza en dos grupos familiares que a veces terminan mudándose del lugar, que a veces terminan trasladando esos hijos a madres y tías sustitutas, y que incluso organismos como CONANI deben reforzar su política de protección y acompañamiento con los centenares de huérfanos y huérfanas que quedan dentro de esta tragedia. A la pregunta de Anibelka le digo que no, es un reto que tiene la seguridad social, la aseguradora, porque tú dices, bueno, si tú haces un levantamiento del tipo de persona que está involucrada en estos hechos, no tienen seguro médico, quizás tienen un seguro básico de eso de SENASA y no tienen posibilidades, porque muchos intentos de feminicidio quedan con una mujer gravemente mutilada, una puñalada, un balazo, y el tipo que intenta ahorcar, si no lo logra, muchas veces no sale en la prensa. Económicamente cuesta muchísimo. Los feminicidios frustrados, es decir, gente que no logran el acontecimiento ni como homicidio ni como suicidio, y entonces van al aparato de salud del Estado a buscar, a mendigar una atención. Entonces, otra cosa, que como no hay temor aquí a la justicia ni a las consecuencias, muchos de esos maltratadores, luego que salen de la cárcel, más temprano de la cuenta, vuelven a cometer acontecimientos contra esta o contra otra mujer. Que tiene que haber un seguimiento, un periodo de observación de ese abusador que ya salió a los 3 meses de la victoria y que con esa u otra pareja va a volver sobre su fuero porque no hay un curso, no hay una intervención psicoterapéutica, no hay una reestructuración de una personalidad impulsiva y violenta, sino que está por ahí todavía con sus fueros. Doctor, estamos en una sociedad, nosotros decimos generalmente acá sumamente violenta. Si medimos la cantidad de homicidios que hay, sobre todo en personas jóvenes en edad productiva, hombres según las estadísticas, incluso los linchamientos en algunos sectores que son reacciones ante el delito, nos damos cuenta de que estamos también, este otro tema de salud pública, es decir, el tema y de seguridad ciudadana. ¿Cómo impacta esto en el comportamiento de esos feminicidas? Es decir, el hecho de que yo estoy en un entorno donde solo se me respeta si tengo fuerza, y si tengo fuerza la ejerzo contra los demás, contra mi vecino, para hacerme sentir. ¿Qué son las muertes violentas? En una sociedad la gente muere en un accidente de tráfico. En una sociedad una persona previamente enfermo se cae, le sube el azúcar, lo que sea, hay una violencia por descuido de la salud. El suicidio, que aquí no son 600 al año, no son un poco más, porque hay una parte del suicidio que se subregistra, que se esconde por vergüenza social. Sí. Aquí hay mucha gente que se mata y entonces dice, no, fue un paro cardíaco, fue un paro respiratorio. Y el homicidio, o sea, esas 3 fuentes estadísticas constituyen la muerte violenta. La muerte violenta generalmente acompañan a gente joven. Por ejemplo, el suicidio en adolescentes es muy alto en nuestro medio y es la principal causa de muerte en casi toda América Latina. Muchachos jóvenes, entre 10 y 20 años, pongamos un margen amplio, que se queman en la escuela, que son acosados sexualmente, que tienen un problema sentimental, que la novia lo bota, que pasan por una depresión profunda que no la atienden, esas edades muy efervescentes de los 13, 14, 15 años. Ustedes a cada rato ven que un muchacho se suicidó. Y el otro problema es que la forma en que se promueven los medios de comunicación, el tipo de muerte, es también digno de analizar. Por ejemplo, un método tan primitivo como el ahorcamiento, que parece que estaba mandado a guardar, oye, se ha vuelto a poner de moda. Bueno, las redes sobre todo. El fin de semana en Jarabacoa ocurrió, el señor se ahorcó, y en el caso de Jaina, la muerta fue una psicóloga
y el agresor, su expareja, procedió a incendiar la casa. Sí. Es lo que estoy Wow. diciendo. Lo que pasa que en ese feminicidio también hubo mucha hazaña, porque una dama que murió fue quemada además. Sí, eso fue lo de O sea, Jaina, la sí. psicóloga. Bueno, Doctor, Eury. desde el punto de vista, Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Cambio y fuera.